En la Argentina ocurre con mucha frecuencia que ciertos intelectuales, artistas que están en el exterior, en la Argentina sean en la mayoría, en muchos casos, en la mayoría diría, casi desconocidos, como si nunca hubieran existido, como si no fueran argentinos, sobre todo la gente que ha permanecido, como vos. Estoy hablando con Octavio Prenz, que ha permanecido mucho tiempo. Estabas contándome que más del 40% de tu vida, o de la mitad de tu vida, has estado fuera, ¿no? Y eso hace que en la Argentina sean como desconocidos casi totales, muy pocos, salvo cuando alguien te da un premio o una nota muy importante que hizo un escritor como Magris y que fue publicada, traducida en La Nación, traducida por Hugo Beccacheche, que fue una nota donde los argentinos por lo menos pudieron enterarse de que había un escritor multipremiado en todas partes, porque te han premiado en toda Europa y te han premiado también en La Habana. Y bueno, eso fue casi sorprendente, ¿no? Mucha gente sí, gente amiga que te conoce desde hace tiempo, como en mi caso, que admiramos tu poesía, tu narrativa, y vos venías a ver a tu madre, que vivía en Ensenada, tengo entendido, que es donde vos naciste, si no me equivoco. Contame un poco de tu vida y después vamos a ir desgranando junto con las obras. Naciste en Ensenada. ¿Qué hiciste en tu infancia? ¿Ibas a un colegio ahí en Ensenada? ¿Fuiste después a La Plata? No sé cómo fue tu vida, contanos. Bueno, sí, nací en Ensenada. La mía fue una infancia bastante interesante porque yo nací en un barrio de Ensenada, donde podría decir que prácticamente se hablaban todas las lenguas del mundo, porque era un barrio que se llama Campamento, que es aledaño al puerto, y que justamente nació cuando se construyó el puerto de La Plata. Es decir, después de 1880, porque La Plata se fundó en el 82. Claro. Cuando se construyó el puerto de La Plata, y allí cayeron inmigrantes prácticamente de todo el mundo. Había yugoslavos, ucranianos, friulanos, rusos. Muchos yugoslavos, ¿no? Muchos en su mayoría eran yugoslavos. Y bueno, algunos aspectos de mi vida... ¿El apellido Prenz? El apellido Prenz es de origen germánico, de origen alemán, pero es un apellido que fue corriéndose hacia el este, digamos, a partir de Baviera, y entonces lo que era Prinz se convirtió en Prenz, y después ahí también más al este Franz, es decir, esa vocal y se fue abriendo, y bueno, yo soy Prenz porque mis padres nacieron en Istria, que es muy cerca de Trieste, donde yo actualmente vivo. Una ciudad bellísima, la que conocí gracias a vos. Pero quería decirte una cosa con respecto a la infancia. Yo, en mi casa se hablaba el serbo-croata, pero con una particularidad. Era un dialecto, pero no era un dialecto, eran dos dialectos, porque el que hablaba mi padre era diferente al que hablaba mi madre, es decir, cada cual hablaba en su dialecto, pero entendía el otro. Čisti računi. Dan više je dan manje. Znači da svaki dan je više i svaki dan je manje. Zbog toga ne postoji zbir što ne oduzima, niti oduzimanje što ne sabira. Ostaje čist kao jedna pustolovina dan. Y yo, como chico que me fui criando,
y donde escuchaba también sobre todo los cuentos infantiles que me contaba mi madre en su dialecto, me fui acostumbrando a entenderlos a los dos. Y había una cosa muy curiosa, que al salir de mi casa, en el trayecto que iba de allí hasta la escuela, ese era para mí un espacio libre donde podía tropezar con las dos lenguas. Luego, cuando llegaba a la escuela primaria, allí me encontraba naturalmente con el español, con lo cual ya era una especie de laceración lingüística, si podemos decirle, pero siendo yo un chico eso no contaba tanto, no contaba tanto, en realidad no era una laceración. Cuentas claras. Un día más es un día menos. Significa que cada día es más y cada día es menos. Por ende, no hay suma que nos reste, no hay resta que nos sume. Queda limpio como una aventura el día. Lo que sí era una cosa muy curiosa, que lo recuerdo y sobre eso he escrito, es la laceración misma dentro del español en la escuela, porque mientras nos enseñaban a conjugar los verbos con el tú, de pronto yo oía a esta maestra que durante todo el tiempo hablaba de tú, al salir de allí del aula y encontrarse con las otras maestras hablaba del vos. Eso nos ha pasado a todos. Todo el mundo, ¿no? Sí, a mí me ocurrió que me trataban de tú. Y yo después le oía a la maestra cuando retaba a alguien y decía, mocoso de porquería, claro, después de tratarlo de tú. Claro, y entonces, imagínate, después pronto yo volvía a mi casa, en fin, volví a escuchar allí ese dialecto, en los discursos de la directora, ¿no? De manera que yo puedo decir que dijiste que más del 40%, no, más de 40 años. Más de 40 años, sí. Mi regreso o mi partida hacia Europa fue en realidad un regreso, porque yo tenía tantas cosas en la cabeza que me habían contado mis padres, que cuando yo me volví a encontrar con esos paisajes histrianos, descubrí prácticamente que eran mis paisajes. ¿Qué hacía tu padre? Mi padre trabajaba en el frigorífico Armour, en Berisso, que quedaba justo canal de por medio con donde vivíamos nosotros. Nosotros vivíamos en Ensenada, pero prácticamente hacíamos también todas las compras en Berisso, porque nos cruzábamos con el bote, nos quedaba más cerca que llegar hasta el centro de Ensenada. En ese tiempo Berisso era un emporio porque tenía 2 frigoríficos en los cuales trabajaban 11.000 personas. Todo eso ahora es una desolación. Bueno, de manera que, fíjate, cuando yo me voy para allá, la primera vez que yo me fui voluntariamente, me había casado recientemente, así que fuimos prácticamente a la aventura. Fui para quedarme 2 años, terminé quedándome 5. A tener una cátedra. A tener una cátedra porque me habían invitado de la Universidad de Belgrado, donde estuve 5 años. Luego regresé a la Argentina y en el 75 volví a irme para allá y desde entonces estoy viviendo allá. Además estás considerado un escritor europeo también. Esto es una cosa muy interesante. Los argentinos me conocen poco. En Italia me consideran un escritor argentino. Sí, bueno, pero has recibido premios importantes. He recibido... Claro, pero como escritor extranjero. Pero, claro, y en Yugoslavia, en fin, donde he sido bastante publicado. Se ve ya en esta ilustración, es una novela que muchos han tildado como de
esta fantástica latinoamericana, etcétera, etcétera. Pero es una novela muy real, simplemente que yo no he tenido otro modo de contarla sino a través de un señor que por razones que aparecen allí se hace trasplantar su cabeza de ser humano por una cabeza de monstruo y después se ve lo que pasa. Esta, como les digo, ha sido traducida al italiano, ha sido traducida al turco, al francés. También me consideran una especie de ítalo argentino, de manera que... Fuiste profesor, vamos a decirlo, en Belgrado y en Ljubljana. En Belgrado, Ljubljana, en Yugoslavia, y fui profesor en Trieste y Venecia, claro, sí. en Italia, ¿no? Ahora estoy jubilado. Pero quiero decirte una cosa. La primera vez me fui, digamos, por alegría. La segunda vez era ese periodo nefasto del 75, es decir, no había solo un periodo difícil en el 76. Las cosas comenzaron mucho antes. Y ese sí fue una partida dolorosa. Pero yo siempre recordaba a aquellos que dijo Diógenes cuando lo expulsan de Atenas. Me quitan la ciudad, pero me dejan el mundo. De manera que mi visión del exilio fue una visión completamente diferente a la que solemos tener habitualmente. Yo hablo muy poco de exilio, porque creo que cuando se parte al exilio y se tiene una familia hay que tener una enorme responsabilidad, sobre todo cuando se tiene hijos, si no se quiebran, y hacerles compartir el destino del país en el cual viven. Esta es la razón por la cual, como ya te he contado antes, mis hijas hablan cada una 6 idiomas, mi nieto, que va a cumplir 14 años, habla 4 idiomas. Bueno, todo esto ha sido un enorme enriquecimiento. Muchas veces me han preguntado, aludiste a esto que escribió Magris en La Nación, que había sido publicado antes en Corriere della Sera, acerca de mis raíces, y donde yo digo, en fin, que solo los árboles tienen la obligación de tener raíces, ¿no? Yo desconfío de las metáforas fáciles y, bueno, si uno quiere hacer metáforas también podría decir por qué no alas. Y cuando me preguntan qué me siento, pues bien, yo me siento yugoslavo, ni siquiera puedo decir serbio, croata, ¿no? Yo me siento yugoslavo, he vivido ese periodo de la autogestión, un periodo para mí de una experiencia inolvidable, un periodo que ya no está, una situación que... Bueno, ha cambiado el mundo y es el lugar del mundo, claro. Me siento un yugoslavo, me siento un italiano, me siento un argentino. Claro. Ahora, esta es la ventaja de aparentemente sentirse de 3 países sin tener el apoyo incondicional prácticamente de ninguno.
Diario de a bordo. El pez grande se come al chico. En el océano, las posibilidades de salvación son interesantes. Hay muchos peces más grandes, pero también otros mucho más pequeños. Además, los grandes son tan grandes y los pequeños tan pequeños que pueden no verse entre ellos. Si se pasa al mar, después al río y más tarde al arroyo, las posibilidades de salvación disminuyen. En la pecera es otra cosa, depende con quiénes te pongan. Empezaste a publicar en Yugoslavia. En realidad yo había publicado 2 libros aquí, pero libros en editoriales locales que no trascendieron, pero luego... Puede ser que uno se llamara, Cuentas Claras es después, Carnaval y otros cuentos. No, Carnaval y otros cuentos, este fue un volumen con el cual yo gané un premio, que era el premio, se llamaba Iniciación Literaria, en la provincia de Buenos Aires. Y no se publicó en volumen, sino se publicaron cuentos dispersos en diferentes lugares. En ese tiempo Mastronardi me publicó en El Mundo y en un par de revistas también algunos de esos cuentos. Luego se publicaron en México. Cuentas Claras me lo publicó en edición bilingüe Vasco Popa en Belgrado. Vamos a decir que Vasco Popa era uno de los escritores de los Balcanes más famoso. No solo de los Balcanes. En Europa creo que el poeta europeo más importante de los últimos 50 años, bueno, el más original también. Vos lo has traducido también. Yo lo he traducido, se publicó una traducción de sus poemas en México. En España es conocido. En España es muy conocido. Con un prólogo de Octavio Paz también. Incluso con Octavio hemos hecho las primeras traducciones que se publicaron en México de Vasco, se publicaron en la revista Plural, antes de que... Claro, la revista de Octavio Paz. Sino en la revista de Octavio más Paz, importante en su momento como de México. Octavio Paz también admiraba... La literaria más importante. Admiraba las poesías de Vasco, y había leído a Vasco en las traducciones francesas de Alain Bosquet y en las inglesas de M. Pennington. Entonces quiso correr conmigo la aventura de traducirlo juntos y tradujimos los primeros poemas juntos. Luego la traducción que publica el Fondo de Cultura Económica es todo mía y aparece con un prólogo de Octavio también, Octavio Paz. Del otro Octavio. Del otro Octavio. Que era una persona encantadora también, Octavio Paz. Era una persona encantadora, un intelectual con todas las letras. En fin, uno de esos que ahora nos faltan. Este es un libro muy, muy curioso, porque yo he vivido 9 años en total en Belgrado. Conocía la lengua, también me dediqué, como ya dije, a traducir. Y como ustedes saben, una es la lengua que uno conoce y otra es la lengua que uno maneja, es decir, la lengua que uno puede producir. Casi todos nosotros conocemos más la lengua en general y utilizamos para producir esta lengua tal vez un 50% de lo que conocemos. Para escribir en una lengua extranjera era más difícil todavía, de manera que yo me propuse una experiencia particular, escribir en una lengua extranjera limitado por esto que acabo de decir, por la posibilidad de producir la lengua no en su totalidad. Quise hacerlo como experiencia poética,
evidentemente que resultó, pues me lo publicaron, ¿no? ¿Cómo es tu vida normalmente? ¿Cómo ha sido tu vida en lugares tan poco conocidos por los argentinos como Belgrado? Era un momento especial de Belgrado también. Era un momento especial. La primera vez que yo llegué a Belgrado, llegué en el 62. Una vez que me consustancié con la terminología de la autogestión y entonces me llamaron para traducir al español los textos de los teóricos de la autogestión, así que traduje muchos textos de Edward Carden, traduje textos de Tito, a quien tuve del Mariscal Tito. Del Mariscal Tito, a quien tuve la oportunidad de conocer, y tuve también la oportunidad de desilusionarme, no de la autogestión ni de Tito, sino de esa leyenda que circula, pero no solamente en Buenos Aires o en las provincias argentinas, sino también en algunos lugares europeos, acerca de que Tito estuvo en Argentina. Es falso. Todo eso es absolutamente falso. Tito ni estuvo en Argentina, ni tampoco participó, como mucha gente cree, en la Guerra Civil Española, donde sí integró un comité. Bueno, pero todo eso debe ser parte de la propaganda política, claro. De la leyenda un poco, claro, de un personaje de una enorme personalidad. Y crearle además todo un ambiente, claro, propicio, ¿no? Claro, es decir, claro. Pero claro, es falsa la leyenda, ¿no? La leyenda es falsa, él nunca estuvo. Si no es el caso de Onassis. Onassis estuvo realmente aquí, puso una empresa que compraba y vendía tabaco, y después, bueno, compró el primer barco, el segundo barco, y llegó a ser Onassis, ¿no? Es decir, no es tan fácil tampoco ninguna de las dos cosas, y tampoco fue tan fácil ser el Mariscal Tito. Por supuesto que no. Un hombre enfrentado a la Unión Soviética, que era todo el peso. Es una cosa muy interesante, porque vos sabés que estaba en la parte que nos interesa a nosotros como escritores, estaba muy vigente el realismo socialista, claro, y también lo estaba en Yugoslavia, y en un momento, cuando se produce esa ruptura, es cuando comienza a surgir una poesía de vanguardia, diferente a la vanguardia de los años 20, pero que había existido, con una gran amplitud de miras, con una libertad de expresión que en la Unión Soviética no se conocía. Es decir, las diferencias fueron sustanciales. Por otra parte, no hay que olvidar... Tito estaba prohibido en la Unión Soviética. Claro, por otra parte, no hay que olvidar que de los llamados países del área socialista, el único que realmente se había liberado por su propia fuerza había sido Yugoslavia. Claro. Y además Tito tenía muy vigente la idea de la Comuna de París. Claro. Es decir, así que el modelo que se eligió no tenía nada que ver con el de la Unión Soviética, ¿no? Y como ciudad, te encontraste con una comunidad muy diferente, te llamó la atención. Belgrado, digo, ¿no? Belgrado es una ciudad muy alegre, con mucha vida de café. ¿Todavía ahora, después de la guerra? Todavía ahora. Ahora cambió un poquito esa vida de café, es decir, la vida sigue siendo intensa, la vida cultural también, porque naturalmente hay muchas cosas que vienen de aquel periodo, que eran tradiciones muy importantes que no se podían perder, con festivales internacionales, y bueno, con una gente muy predispuesta a la alegría, a pesar de todo lo que ha pasado, ¿no? Sí. Allí, que han pasado cosas. Sí, no, por eso me llama la atención, ¿no? Cuando vos decís que gente muy alegre, porque han pasado unos años pero bueno, terribles. Estamos hablando de
Claro, por supuesto, estamos hablando un poco de esa índole del... Sí, claro. del y esto era serbio, anterior a la guerra. Anterior a la guerra. Recuerdo, claro. Sí, esta es una foto de 1985. Es la última vez que yo lo vi a Borges. Yo fui colega de Borges en la Universidad de Buenos Aires en otros tiempos. Después de haberme ido yo de la Argentina y haber dejado la Universidad de Buenos Aires, era la primera vez que lo volví a encontrar, y lo encontré en Marrakech. Y aquí le estoy dando un vaso de agua, y curiosamente este personaje, que aquí está, creo que es una pianola o no sé cómo le llaman, está tocando música africana para Borges, y es ciego también, y quería conocerlo a Borges.